Ahora nos movimos de sitio para poder seguir. Vamos a ver si está encendido el micrófono, está encendido. Ahora estamos en otro punto, en otro ángulo. Ahora podemos notar un poquito mejor la caída de lo que es el Salto de Collores en Juana Díaz, en el barrio Collores, en el municipio de Juana Díaz. Y estamos tocando el tema sobre la gracia como un arma de parte de Dios para combatir muchas cosas, pero sobre todo para escapar del lazo del enemigo. Eso es otra expresión que hace también Pablo en Timoteo. Pero hablando de Timoteo, vamos a primera de Timoteo, el capítulo 4. Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente, y cuando dice Espíritu es el Espíritu de Dios, y si es el Espíritu de Dios hablando y nosotros somos del Señor, pues entonces prestemos mucha atención a este punto. Es muy relevante, es muy importante, es muy crítico que entendamos estas cosas. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos hablando, y esto ha sido tema de meditación y reflexión de muchos hermanos en la fe, donde hablan que estos son los postreros días, finales días, antes del cierre de la gracia del Señor, antes que la gracia deje de ser, ¿verdad? Para que entonces dé paso a la tribulación, nosotros nos vayamos al encuentro de las nubes con nuestro Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso significa que se van a alejar de la fe. Por aquí va un amiguito bastante grande, se quedó aquí al lado mío, un perro bastante grande, pero yo me quedo quietecito, es parte de aquí de la propiedad de donde muere. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire qué serio es esto, que algunas personas se van a alejar de la fe cristiana, van a estar escuchando, o sea, se van a alejar de los asuntos de Dios, del andar del creyente. Y si todo lo que tiene que ver con Dios es luz, y lo que no tiene que ver con Dios es tinieblas, se están yendo hacia las tinieblas, se están yendo hacia el peligro, voluntariamente. Por alguna razón se descuidan. Y dice la Escritura, dice que escuchando, o sea, están prestando atención a espíritus engañadores. Así que hay más de uno llevando más de un engaño. ¿Y cuál es el ataque que hace el enemigo grandemente? Bueno, ataca la mente, obviamente, ataca la Escritura. Empieza a traer otras interpretaciones, empiezan a salir falsos maestros, falsos pastores, pseudos profetas, aunque ya no hacen falta profetas porque realmente ya todo está escrito, pero pues se hacen llamar así. Y la gente les escucha porque les parece espiritual, les parece de Dios, no disciernen, no trazan la palabra correctamente y ellos mismos se lanzan a un engaño. Dice espíritus engañadores, porque para eso es que vienen, ese es su trabajo, engañar. Y entonces añade, como si fuera poco, y a doctrinas de demonios. Doctrinas es enseñanzas, y están enseñando doctrina falsa, peligrosa, nociva para ellos. Y el asunto es que una persona que caiga en ese peligro, si tiene gente que le siga, empezando por su familia y sus amistades, los podría tal vez arrastrar a ellos en este engaño, los podría exponer al peligro de cosas que son literalmente, por lo que estamos leyendo, demoníacas, con una clara intención de hacer daño a las personas y acabar con ellos. Hay más en en primera de Timoteo, leímos el capítulo 4, pero podemos ir a segunda de Timoteo y vamos al capítulo 3, en otra misiva, otra carta que Pablo le escribe a este joven pastor. Él está a punto de ser sacrificado, va a morir. El Señor está dando toda esta revelación, esto, para que él escriba y deje esto para el beneficio de Timoteo, pero también para todos nosotros ahora que estamos en el siglo XXI. Y dice, también debes saber esto. O sea, sigue insistiendo, no tan solo debes saber esto, tienes que saber esto también, con un sentido de urgencia que tú y yo tenemos que tomar esta verdad.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo muere. Timoteo siguió su ministerio y obviamente fallece. Y la cristiandad ha seguido hasta este segundo que tú y yo lo estamos compartiendo. Está presente todavía en el mundo, pero que mucho han cambiado las cosas. Si ese tema también lo tocamos por un tiempo en algunos episodios, que muchas divisiones hay en la cristiandad. Que muchos grupos, subgrupos y subgrupos y se siguen subdividiendo, creando una confusión grande para el que lo mira de afuera, pero también puede confundir al de adentro. Y no podemos decir que toda iglesia, porque diga que es cristiana, tiene sana doctrina. Cuidado con eso. Tenemos un apóstol que es el apóstol Pablo, tenemos un apóstol que es a la iglesia cuerpo de Cristo, de la cual tú y yo somos parte, tenemos un mensaje. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Pero nosotros tenemos unas instrucciones bastante específicas que están escritas en las cartas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón. Y un error grande que comete la cristiandad, que ha cometido por siglos, es ignorar estas cartas. Y hay muchos hermanos, y yo no digo malintencionados, yo simplemente les pido, por favor, que consideremos y hagamos un análisis. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué el Señor envió a Pablo si ya se ha llenado la vacante número 12? No pueden ser más de 12. Tienen que ser 12 apóstoles, 12 tronos, 12 piedras. Tienen que ser las 12 tribus, 144.000, etcétera. Todo tiene que ver con ese número. Entonces, ¿por qué Pablo? Y Pablo lo levanta para hablarnos a nosotros, que somos gentiles. Y tiene tantas cartas tan relevantes. Romanos nada más, es una carta magna. Efesios también. Gálatas, todo. ¿Por qué ignorarlo? ¿Por qué no estudiar esto? Si él dice que la gente será juzgada por su evangelio, lo dice en Romanos. No cometamos ese error. Porque muchos hermanos se pasan metidos en el Antiguo Testamento y les fascina todo lo que sucede en aquel tiempo, que de verdad es fascinante. Pero ¿qué hacemos con esto que tenemos de frente? Y con estas verdades que el Señor quiere que tú y yo sepamos, y con estas claras advertencias que hay una guerra espiritual, un enemigo que está atacando, y tal vez, aparte de Satanás, el enemigo más grande que tú y yo tenemos en el mundo somos nosotros mismos. Si nosotros caemos en un error, si nosotros caemos en una confusión, tengamos cuidado con estas cosas. Pero entonces él dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y hoy día no es una de las épocas de mayor narcisismo en la historia de la humanidad, con toda la tecnología, todo el mundo está como mucha gente enamorada de ellos mismos. Y dicen avaros. Esto está relacionado con el dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Cuánto no se blasfema la palabra de Dios y a Cristo y al Espíritu Santo? Desobedientes a los padres. Yo he estado viendo muchos videos que existen de mucha gente que ha dejado el magisterio. Y si usted empieza a ver cuántos videos hay de gente que dice, deje de ser maestro a tantos años, deje de ser maestro a tantos meses, deje de ser maestro luego de tantos años de estar ahí. Y usted escucha, mucho de lo que ellos dicen es el comportamiento de los jóvenes. No pueden bregar con ellos, se han puesto muy fuertes. Entonces el maestro sufre, no sabe qué hacer, está limitado en el poder que puede ejercer de su autoridad porque se puede meter en un lío. Bueno, dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Eso de calumnias, bendito. Las redes sociales se utilizan para eso muchísimo. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, parecerán religiosos, parecerán cristianos, parecerán, ¿verdad? Como que la cosa es buena, pero dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la Escritura que los eviten, que no
no te mezcles con ellos. ¿Por qué? Porque uno se puede contaminar. Y esto lo que conlleva es una gran responsabilidad personal y pedir discernimiento. Hay que pedir al Señor que nos dé discernimiento, que separar lo que es de Él de lo que no es de Él. Por eso yo te insisto que no tan solo en este canal, sino en todos los canales cristianos, que tú siempre tengas tu Biblia a la mano y verifique si estas cosas son o no son ciertas, porque esto está poniéndose fuerte, se está poniendo duro. Y cuántas personas tú y yo no conocemos que en un momento dado estaban de lleno, bien involucrados, apasionados en las cosas del Señor, ahora están totalmente neutrales. Se quitaron del camino, se sentaron a la vereda a esperar, contando los días, mirando el reloj a ver cuándo es que el Señor viene a buscarnos. Y eso es un lujo que nosotros no nos podemos dar. La gracia de Dios, y ese es el tema que estamos tocando en estos episodios, es un arma para combatir todas estas cosas. La gracia de Dios, su amor, su salvación y su palabra combaten la ignorancia, combaten el peligro espiritual, para darnos vida, para darnos una armadura, para tener entendimiento, comprensión de las cosas que van pasando y saber dónde nosotros nos vamos a ubicar en medio de todo esto y no caer. Eso es lo importante de lo que estamos hablando. Y esto es lo que yo he estado compartiendo contigo en estos episodios sobre la gracia como un arma. Utilízalo. Ahora digo yo, en el mejor sentido de la palabra, dispara mansalva, ¿verdad? Dispara gracia, mucho amor, mucha palabra, mucho consejo, mucha advertencia, ¿verdad? Porque la palabra es útil para redarguir, para instruir en justicia. Comparte la palabra, demos buen testimonio, ministremos y vamos a combatir las huestes de maldad en las regiones celestes. Yo me voy a salir del tiro de la cámara para que tú disfrutes y te regalo esta belleza que el Señor ha puesto en las montañas de nuestra ciudad de Juanadías. Este es el Salto de Collores. Hay uno que queda un poco más arriba que no pude llegar, se llama el Charco del Café, que también es impresionante, pero esto está hoy ideal. Y no ha venido más nadie hasta ahora, está Lemuel como empleado dejando todo bien bonito para cuando lleguen las visitas más adelante. Y yo le doy gracias al Señor que me dio esta bendición de llegar hasta aquí, esta hermosa y preciosa mañana de noviembre, ya cuando empieza la temporada navideña en nuestra hermosa isla de Puerto Rico. Usa la gracia como un arma para, a la manera de Dios, por medio de su palabra. Te regalo unos segundos de esta impresionante vista que tenemos aquí, el Salto de Collores. Que el Señor te bendiga.